En la Caja de Ahorros de Extremadura consideramos que deberíamos responder a la celebración del quinto centenario no solo con actos del momento o manifestaciones conmemorativas efímeras. Nuestra entidad decidió dejar constancia expresa del magno acontecimiento del 92 con alguna aportación más interesante y duradera. Es así como surgió el proyecto de editar el presente vídeo sobre Extremadura en colaboración con Televisión Española, conscientes del valor histórico, turístico y social que tiene dar a conocer esta tierra nuestra que volcó todo su esfuerzo y entusiasmo en la organización del Nuevo Mundo. Con la edición de este audiovisual hemos querido mostrar el espacio geográfico donde nació la aventura americana, la verdadera cuna de la conquista y evangelización de todo un continente hasta entonces desconocido. Valorando nuestras raíces y acercándolas a propios y extraños, hacemos valer el sentido real del quinto centenario como encuentro de dos mundos. Extremadura se estrecha en valles verdes, se ensancha en la llanura amarilla, se hunde en la cuenca de sus dos grandes ríos, se alza en sus fortalezas medievales o se descubre en las gentes sencillas y hospitalarias de sus pueblos. En este entorno se engendraron las ansias de mar y de nuevos horizontes. Aquí se fraguaron los deseos de encuentro con desconocidas naturalezas. Por todo ello, la Caja de Extremadura entendió como el mejor homenaje para celebrar el quinto centenario ofrecer esta visión global de nuestra tierra, verdadera semilla de América. Sin duda, usted, buen conocedor de España, sabe muy bien cuál es la provincia que más superficie de costa tiene a lo largo de nuestro país. Ojalá haya usted acertado. Pero la mayoría de españoles ignoran que la provincia española que más costas tiene es Cáceres, gracias a la gran cantidad de pantanos que se forman en sus ríos y que sirven para desarrollar todos los deportes acuáticos. Esto es una pequeña muestra de lo mucho que puede ofrecer la comunidad autónoma de Extremadura, tanto desde el punto de vista artístico, cultural e industrial, como desde la perspectiva de la oferta deportiva y turística. Extremadura, la gran desconocida. Compuesta por las provincias de Cáceres y Badajoz, la comunidad autónoma de Extremadura ocupa la parte más occidental del centro de la España peninsular. Está situada estratégicamente entre las dos Castillas, Andalucía y el vecino país de Portugal, con el que hace frontera en muchos y difíciles kilómetros. Su geografía nos ofrece dos facetas perfectamente delimitadas, definidas por los dos grandes ríos que la cruzan, el Tajo y el Guadiana. Por un lado, la Alta Extremadura, variada, multicolor, mecida por sierras y penillanuras de suaves cultivos, agua a discreción y dehesas sin fin. Por otro, la Baja Extremadura, valle inmenso, pacífico y fértil, rico en pastizales y ganadería. Tres cadenas montañosas la cruzan de lado a lado. La primera y más poderosa, el sistema central, que más tarde se convierte en la portuguesa Sierra de la Estrella. La segunda son los montes de Toledo, que atraviesan el centro de la región y se convierten en la Sierra de San Pedro. Y la tercera, Sierra Morena, que marca la frontera natural con Andalucía. Estas tres formaciones montañosas enmarcan las dos grandes llanuras extremeñas. Al norte la meseta cacereño-trujillana y al sur la Tierra de Barros y las Vegas del Guadiana. Extremadura es tierra en la que existieron y coexistieron pueblos prehistóricos. Su existencia puede ser comprobada por las numerosas grutas que se encuentran en la zona de las Villuercas o en Alange, así como por los numerosos dólmenes existentes en toda la región, principalmente en Valencia de Alcántara y en Lácara. Más tarde, tartesios, celtas, romanos, visigodos y árabes depositaron su cultura y carácter en Extremadura al mismo tiempo que enriquecían su patrimonio artístico. Entre todos estos pueblos, el romano fue el que tuvo mayor influencia desde la fundación en el año 25 a.C. de Augusta Emérita, Mérida, emporio de riqueza y cultura, capital de la extensa provincia de la Lusitania.
La romanización alcanzó en Extremadura una de las más altas cotas de desarrollo que ha conocido la humanidad. Mérida, actual capital de la comunidad autónoma, es la muestra viva de una urbe, centro de todas las confluencias y considerada como la 11ª en importancia en el Imperio Romano. En su momento fue conocida en todo el mundo como la Roma española. Situada a orillas del río Guadiana, en la zona central de la región extremeña, se convirtió en un nudo estratégico de comunicaciones. Y de la importancia que llegó a tener hablan el gran número de monumentos tanto artísticos como militares, civiles o religiosos que han sobrevivido hasta nuestros días. Algunas de sus construcciones siguen cumpliendo hoy la misma función para la que se construyeron hace 20 siglos, como los puentes sobre el Guadiana y el Albarregas, los embalses de Proserpina y Cornalvo o el Teatro Romano. En el núcleo romano perfectamente delimitado se encuentra el anfiteatro, 7 siglos más joven que su vecino, el teatro, dedicado a las luchas de gladiadores y de fieras salvajes. El teatro es una verdadera obra de arte que, a pesar de haber sufrido varias remodelaciones hasta llegar a nuestros días, no ha impedido que siga siendo uno de los escenarios preferidos del mundo a la hora de montar las grandes obras del mejor arte escénico. Todos los años, el universo del teatro se sigue volcando aquí con sus mejores y más novedosos montajes. Pero el mayor centro de atracción turístico de esta ciudad es el Museo Nacional de Arte Romano, inaugurado en el año 1986, obra del arquitecto Rafael Moneo, y que es capaz de ilustrar la importancia arqueológica de la que fue la primera capital efectiva de las Hispanias y que hoy en día es sede de la presidencia de la Comunidad Extremeña. Los establecimientos hoteleros están en consonancia con la belleza de sus monumentos romanos y árabes y con su sencilla y deliciosa gastronomía. De la provincia de Badajoz hemos elegido para empezar su punto más atractivo. Cerca del pantano de Cornalvo, justo donde empieza el acueducto de San Lázaro que abastecía a Mérida, encontramos el Parque Natural del mismo nombre. Maravilloso paraje natural que constituye uno de los regalos que estas tierras tienen preparados para el viajero. En 1989 fue declarado por la Comisión de las Comunidades Europeas Área Importante de Europa para las aves. Pero quizá lo que más atrae al visitante que tiene la suerte de llegar a estas tierras son sus dehesas. La dehesa constituye uno de los biotipos más característicos de Extremadura. Los encinares conforman uno de los paisajes más bellos de la zona mesomediterránea, combinados con las zonas de matorrales, los alcornoques, los sotos ribereños en los que el agua ha formado atractivas cascadas y cuevas. Rodeado por llanuras y como protagonista central del conjunto, la soberbia presa construida por los romanos y que antes señalábamos como una de las más importantes obras de ingeniería civil. Más de 220 especies de vertebrados existen en el parque. De ellas, 155 son aves. La cigüeña negra, el halcón abejero, el elanio azul, el águila culebrera, el águila calzada y el milano real, entre otras, encuentran aquí uno de los últimos refugios que este siglo XX cada día escatima más.
Hasta que el autonómico gobierno extremeño cambió su residencia a Mérida, la capital de la provincia sur de Extremadura era Badajoz, también situada a orillas del Guadiana. Sus acentos son totalmente árabes, y si el paseante se quiere perder en sus calles, tendrá su entrada a modo de arco de triunfo por la Puerta de Palmas, y encontrará en la Torre de Espantaperros el monumento más representativo de la ciudad, situado dentro de la Alcazaba, antigua residencia de la dinastía Aftasí, que llegó a gobernar el antiguo reino de Taifa. Olivenza es la última localidad que pasó a formar parte de Extremadura, ya que perteneció a Portugal hasta 1801, año en que Manuel Godoy la incorpora a la soberanía española. De su pasado como plaza fuerte son clara muestra sus murallas y el castillo. La cantidad y calidad de obras de arte que alberga esta ciudad la han hecho merecedora de ser nombrada Conjunto Histórico-Artístico por el Patrimonio Nacional. Zafra, la antigua Záfar de los árabes, se configura hoy como una de las ciudades más características de la Baja Extremadura. La Plaza Grande y la Plaza Chica son muestras de la importancia comercial de Zafra a lo largo de la historia y que hoy sigue teniendo su celebración anual en su importante feria de ganado. El maravilloso palacio medieval de los duques de Feria, construido sobre una alcazaba, está convertido hoy en el Parador Nacional Hernán Cortés y con su patio herreriano de mármol blanco da la bienvenida al visitante más exquisito. Jerez de los Caballeros figurará siempre con letras mayúsculas por ser la cuna de Vasco Núñez de Balboa y Hernando de Soto.
Para el amante de otro tipo de aventuras, es interesante la visita del castillo templario, en cuya torre, conocida como la Torre Sangrienta, fueron degollados los últimos caballeros de la Orden del Temple. Llerena era el corazón de la poderosa Orden de Santiago, a la que aspiraban a pertenecer todos los nobles feudales del medioevo castellano. De gran interés es la visita al Palacio de Justicia, antigua sede del Tribunal del Santo Oficio, porque en esta ciudad, radiante de luz y de vida, se instaló en fuerte contraste la Inquisición comarcal. La provincia del norte de Extremadura cuenta con una capital de excepción, Cáceres, uno de los conjuntos medievales más importantes de España y del mundo y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Aquí sí que parece no dar crédito uno a lo que ven sus ojos. Dentro de las murallas almohades se mantiene inalterable uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor conservados de Europa, con su tipología urbana de finales del medioevo intacta y con la austeridad que caracteriza a estas gentes extremeñas. El visitante atónito ante tanta belleza podrá encontrar cobijo en el Parador Nacional instalado en el antiguo Palacio de Torre-Orgaz, fundado en el siglo XIV y construido sobre anteriores edificaciones árabes en pleno centro de la ciudad monumental. Importante es la celebración de las fiestas de San Jorge, patrón de la ciudad, donde año tras año los grandes y chicos se enfrentan al fiero dragón que al final acaba envuelto en llamas entre los gritos de moros y cristianos. También en Cáceres, el primer domingo de mayo, se celebra la tradicional romería de la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad, que constituye el acto religioso más importante del año. Pero la provincia entera merece la pena de norte a sur y de este a oeste. Al norte encontramos Alcántara. Su puente romano, construido sobre el río Tajo,
es el más importante del mundo entre los de su género y época. Sustentado sobre 6 airosos arcos, fue construido en tiempo de Trajano por el arquitecto Cayo Julio Lácer. Alcántara, villa que centra el recuerdo de su famosa orden en el espléndido convento de San Benito. Siguiendo el recorrido por las ciudades, encontramos Coria, la antigua Caurium romana que fue capital del reino de Taifa durante la dominación árabe con el nombre de Medina Cauria. Su muralla romana y su castillo medieval dan escolta a la perla arquitectónica de la ciudad, su magnífica catedral del siglo XIV. Entre los edificios que completan el conjunto monumental destacan los palacios de los duques de Alba y el episcopal, el Hospital de San Nicolás de Bari, la Iglesia de Santiago, las cárceles real y eclesiástica, la Alhóndiga y el convento de San Francisco. De entre todos los festejos de esta ciudad, tienen fama los encierros de las fiestas de San Juan. Hervás, abrazada por el cinturón que forman las sierras de Béjar y tras la sierra, con los picachos de Berrocal, Picorujo y la Muela Pinajarro, que forman un telón de fondo para ofrecer un bello decorado, como solo en Extremadura se puede encontrar. Cerca de su castillo templario, nos encontramos con una de las juderías mejor conservadas de España, legado de un interesante pasado sefardí. Entresijo de calles y callejuelas, donde madera, adobe y piedra mantienen su vecindario con tanto esmero que convierten este barrio en un reducto de la arquitectura entramada en el sistema central. El monasterio de Guadalupe es un monumento gótico mudéjar de impresionante belleza. Se trata de un grandioso conjunto guerrero y monacal, mezcla de templo, alcazaba y fortaleza. Su historia está íntimamente ligada al hallazgo de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el siglo XIII, la cual da nombre y origen al pueblo que le rodea y que se convirtió en permanente reflejo de la aventura americana. Ricamente adornado en siglos de historia, es necesario destacar hoy la espléndida colección de cuadros que contiene con la firma de Zurbarán, pintor nacido no muy lejos de aquí. Plasencia, fundada por Alfonso VIII en el siglo XII, para agradar a Dios y a los hombres, es el centro neurálgico de todas las comarcas del norte de Extremadura.
llena de monumentos, como la Catedral Gótica o el Palacio de los Marqueses de Mirabel. Pero lo verdaderamente interesante lo constituyen sus calles y plazas, donde se confunde el tiempo pasado con el presente. En abril se celebra la fiesta patronal con la tradicional romería a la ermita de la Virgen del Puerto. Pero la fiesta de mayor interés turístico es el Martes Mayor, en agosto, que data de 1262 y que conserva la tradición del secular mercado de los martes. Los orígenes de la ciudad de Trujillo se remontan a 6 siglos antes de la era cristiana. Su plaza mayor ha sido siempre el centro neurálgico de la ciudad. De ella y de sus calles adyacentes salieron, para más tarde entrar en la historia de España y de América, hombres como Francisco Pizarro, Francisco de Orellana y Diego García de Paredes, conocido como el Sansón extremeño, así como Francisco de las Casas. La ciudad entera guarda magníficos monumentos que han sido declarados de interés histórico-artístico. En su parador nacional, recientemente remodelado y de gran presencia, se puede degustar la mejor cocina de la zona. Entre estas dos últimas ciudades se encuentra una de las maravillas de la naturaleza que esconden estas tierras, el Parque Natural de Monfragüe. Recorrido por los ríos Tajo y Tietar, que aquí confluyen, constituye uno de los principales refugios de Europa para la vegetación y la fauna mediterránea. En sus escasas 20.000 hectáreas de terreno se reproducen más de 200 especies distintas de vertebrados, algunas de ellas formando las concentraciones más numerosas que se conocen en el mundo. Cerca del 80% de las especies protegidas en España, como el lince, la cigüeña negra o el buitre leonado, habitan en esta zona, y otras muchas acuden a invernar durante sus migraciones. En sus ríos habitan 15 especies de peces y casi otras tantas de anfibios y de mamíferos, como la nutria y el turón. La gran superficie de roquedos, bosques, matorrales, ríos, sotos, pastizales, cultivos y dehesas aseguran a la fauna buenos refugios y abundante alimento que aquí encuentra su particular paraíso. Perderse por estos parajes, a veces infranqueables, no deja de ser una experiencia inolvidable y que hoy en día parece más bien un sueño imposible. Aunque los modernos libros de geografía han olvidado la inclusión de las comarcas, es imposible borrarlas de un plumazo. Todas son importantes y todas están tan definidas que es imposible confundirlas. Al abrigo de las últimas estribaciones del sistema central y ya rozando a Portugal, se encuentra la comarca de la Sierra de Gata.
Aquí el clima es excepcional. Sus valles reciben la brisa templada y húmeda del Atlántico y gracias a ella encontramos bosques de robles y castaños que alternan con olivares y huertas regadas por canales y acequias heredadas de la dominación árabe. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a las conocidas y no siempre bien valoradas urbes. Situadas entre la Sierra de Gata y el Valle de Ambroz, son como una continuación de las Batuecas salmantinas. La dificultad orográfica de su paisaje y la pobreza de su suelo pizarroso contribuyeron a la creación de la leyenda negra que desde hace años gravita sobre esta comarca. Pero el mismo aislamiento de las principales vías de comunicación que impidió el desarrollo urbano e industrial ha protegido unos valores paisajísticos y etnográficos que las urbes guardan intactos para ofrecerlos al visitante. La leyenda negra de siglos se ve inmediatamente disipada ante la amabilidad de sus gentes, la fertilidad de sus pequeños huertos y la densidad de sus pinares que cubren la mayoría de las laderas. Una excursión interesante es la vista a los meandros del río Alagón, donde se encuentra un paisaje casi paradisíaco. El Valle de Ambroz, al norte de la región, ofrece en aureola brillante sus magníficos bosques de castaños al pie del monte Pinajarros. Junto a Hervás, que ya hemos mencionado y que constituye su principal núcleo de población, encontramos Baños de Montemayor, que nos ofrece los efectos medicinales de sus conocidas termas ya utilizadas por los romanos. La Sierra de Tormantos separa la vera del Valle del Jerte. Cuando en primavera se produce la floración del cerezo, una explosión de color inunda todo el valle. El Jerte, las gargantas y las torrenteras que engruesan su cauce constituyen un paraíso para los aficionados a la pesca de la trucha. La comarca de la Vera está conformada por la parte más nororiental de la región. Comprende una franja que va desde las cumbres de las sierras de Gredos y Tormantos hasta el río Tietar. El agua cristalina que baja desde las montañas al Tietar forma corrientes tortuosas y angostas que reciben el nombre de gargantas. El paisaje montañoso, verde perenne, con bosques y tierras de cultivo. La arquitectura popular integrada en el paisaje a través de la madera, la piedra y el adobe constituyen las señas de identidad de esta comarca en la que destacan las producciones de azafrán, tabaco y pimentón. Más de 5 siglos empleados para llegar a la perfección de un condimento. De sus núcleos urbanos debemos destacar Cuacos, Villanueva, Jarandilla, Valverde y Yuste, en cuyo monasterio pasó el emperador Carlos V los últimos meses de su vida. En esta comarca se celebran las fiestas más conocidas y turísticas de toda la región. En Villanueva, el martes de carnaval, se celebra el Pero Pal, muñeco de paja con el que se caricaturizan las andanzas de la Inquisición. Más abajo, en el extremo suroriental de la provincia de Cáceres, nos encontramos con las Villuercas. Entre el cruce de valles profundos formados por los ríos que la cruzan, Guadalupejo, Ibor, Almonte, Ruecas y Guadaranque, salpicados de encinas, quejidos y robles, encontramos el centro real y espiritual de toda Extremadura, Guadalupe. La Siberia, situada al nordeste de la provincia de Badajoz. Su nombre viene marcado por su aislamiento, que la convirtió en otros tiempos en zona de destierros. Su suelo pizarroso y poco profundo se ha ido cubriendo por repoblaciones de pinos y eucaliptus que circundan los dos grandes pantanos de la zona, Fíjara y García Sola.
La riqueza cinegética de la Reserva Nacional de Fíjara y las variadas especies de ciprínidos de los embalses son los recursos más atractivos de la comarca. Sus gentes se dedican principalmente a la ganadería, a la producción forestal y a la caza mayor. La Serena se extiende a lo largo de los márgenes del río Zújar. Su paisaje se caracteriza por sus pastos que apacientan desde siglos los mejores rebaños de ovejas merinas. Además, para dar más alicientes a esta zona, se acaba de inaugurar por los reyes de España el mayor embalse de Europa, el embalse de la Serena. La Tierra de Barros ocupa gran parte de la llanura central de la provincia de Badajoz y debe su nombre a las especiales características de su tierra arcillosa y rojiza que, transformada en barro y hábilmente moldeada por las expertas manos de los artesanos, constituye el medio de vida de algunos de sus pueblos. No en vano, la alfarería es la actividad artesanal más extendida de Extremadura. Almendralejo es la capital de la Tierra de Barros. Está construida sobre uno de los suelos más fértiles del mundo, verdadero misterio de la geología, porque se regenera solo, subiendo por capilaridad a la superficie las riquezas orgánicas y minerales que se fueron acumulando hace millones de años. Espléndidos y extensos viñedos han ido ganando espacio al cereal hasta convertirse en cultivo hegemónico y base de su economía. Esta fértil comarca es también rica en cereales y olivos, así como en la producción ganadera. Las últimas estribaciones de Sierra Morena penetran por el sur de Extremadura procedentes de las provincias andaluzas de Huelva y Sevilla para formar la comarca de Tentudia, que debe su nombre al pico más alto de la provincia de Badajoz, coronado en su cima por un soberbio monasterio mudéjar dedicado a Santa María de Tentudia. Al paso por Fuente de Cantos, les recomendamos la visita a la casa natal de uno de los grandes pintores españoles, Francisco de Zurbarán, recientemente rescatada de manos particulares. Desde hace 17 años, en Fregenal de la Sierra, bonito pueblo serrano situado casi en el límite con la provincia de Huelva, el último domingo de octubre se celebra la Romería de los Gitanos, que se acercan desde todos los puntos del mundo a la ermita de la Virgen de los Remedios, situada a unos kilómetros del casco urbano. En coche o a pie, cumpliendo promesas varias y ofrecimientos, los romeros rezan en caló, en romaní, en español o en otras lenguas extranjeras a su Virgen, que es la patrona de Fregenal. La Ruta de la Plata no tiene que enmarcarse dentro del apartado de las comarcas. No es eso, es mucho más. Hoy en día, la Ruta de la Plata constituye un eje de comunicación norte-sur en el territorio español, siendo su desarrollo como ruta y camino de interés turístico y como vía de intercambio económico-comercial para las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Su trazado se ajusta a la carretera nacional 630 Gijón-Sevilla y ha contribuido al desarrollo e interés de las ciudades y pueblos por donde discurre, en aras de su desarrollo turístico y a su promoción como eje histórico. Por todas estas cosas que tiene para ofrecer, por ser uno de los enclaves de reservas más importantes de Europa y por sus gentes que siempre intentan agradar, Extremadura ha pasado de tener un turismo de paso
a un turismo con personalidad propia. Otro motivo para visitar Extremadura lo proporcionan sus afamados balnearios, casi todos con origen en la época romana. Al ya citado de Baños de Montemayor, se debe unir el nombre del balneario de Alange, estratégicamente situado a 80 kilómetros de Badajoz y a 20 de Mérida, con las termas romanas impecables y que siguen incorporadas a las actuales instalaciones balneoterápicas. Si son los deportes náuticos los que le interesan, aquí encontrarán los mejores pantanos para el desarrollo de todos los deportes acuáticos. En el pantano Gabriel y Galán descubrirán uno de los mejores clubes náuticos de España. En el pantano del Borbollón encontrarán una escuela de vela de primera categoría. O podrá disfrutar de un maravilloso baño en las gargantas de la Sierra de Gata, en las que el río Elías forma unas piscinas naturales de múltiples profundidades y calados que dan cabida a todos los bañistas. Si es la caza lo que se busca, gracias a sus espléndidas condiciones naturales y a su clima, Extremadura entera es un paraíso cinegético que alberga el mayor número de especies de caza mayor de todo el país, particularmente en la Ruta de la Plata. Las asociaciones de cazadores, los particulares y la Agencia de Medio Ambiente han dotado a la zona de una gran infraestructura. El macho montés de Gredos, el jabalí, ciervos, corzos, gamos y muflones componen la más variada y sugestiva oferta para el aficionado a la caza mayor. La caza menor también abunda en Extremadura, representada por los conejos, las tórtolas, liebres, perdices y patos, que son pobladores habituales de los campos extremeños del sur. Muchos extranjeros, sobre todo portugueses e italianos, vienen a Extremadura en época de caza, suponiendo para algunas zonas una fuente de grandes ingresos. La cocina extremeña es sencilla, sin artificios ni añadidos superfluos, de aromas intensos que evocan el recuerdo del terruño y de las gentes del campo. El eje principal de la cocina extremeña de hoy es el cerdo ibérico, alimentado con bellotas de los numerosos encinares de la región. El jamón de estos cerdos no tiene posible competencia en el mundo. Del cerdo además se aprovecha todo, lo que consigue una buena gama de platos populares. Pero si es importante el cerdo, no lo es menos el cordero y el cabrito, y el plato más conseguido con estos ingredientes es la caldereta. Extremadura es tierra vieja, amplia y nunca superpoblada, pero sí habitada desde antiguo. Los hombres que habitaron y habitan este gran solar han sabido crear, enseñar y mantener viva la sabiduría artesanal con métodos sencillos. Los materiales son los mismos que usaron sus antepasados: barro, madera, corcho, y los productos que se consiguen: telas, bordados, encajes, muebles y alfarería, siguen siendo motivo de orgullo para sus artesanos. Pero quizá es con un material humilde como el corcho, la corteza del alcornoque, con lo que Extremadura lleva su mensaje más lejos. Los tiempos modernos no han podido mejorar este aislante que se presenta en las mesas más sofisticadas a la vez que en los centros de precisión más sensibles del mundo. Un mensaje sencillo de unas gentes sencillas que cuando quieren pueden enseñar al mundo lo que significan el valor y la osadía. Aunque soy chiquillo nuevo, yo me quiero divertir. Que sabe Dios si en mi casa llorando estará.